Hola, muy buenas. Mi nombre es Nicolás Rojas. Soy estudiante de Ingeniería Civil en Computación Informática y hoy vengo a presentar mi taller número uno de sistemas operativos. Bueno, en la parte número uno de este taller pudimos ver conceptos como lo son el multiboot, las particiones, utilizando el comando fdisk para poder hacer las particiones. Esto debido a que fue el comando solicitado por el profesor para poder utilizarlas, donde se asignaron las particiones SDA1, SDA2, SDA5, SDA6 y SDA7. En este taller, en la parte número uno, también utilizamos un gestor de arranque de tipo Lilo, que significaría last in, last out, donde montamos nuestros sistemas operativos, los cuales corresponden a tres, que serían Linux Slackware, Windows XP y Linux Ubuntu Desktop. Todo esto montado en una virtual machine, o sea, una máquina virtual. Bueno, los comandos utilizados, principalmente utilizamos fdisk dev sda para poder acceder a la herramienta de disco, ¿no es cierto? En este caso, al accederla, podemos utilizar el comando n para hacer una nueva partición. Luego se nos preguntará qué tipo de partición queremos utilizar. En este caso podemos elegir entre una partición primaria con el comando p o una partición extendida con el comando e. Luego se nos pide asignar el número de la partición. En este caso asignamos primero el número uno, por ejemplo. Y luego se nos pide asignar el espacio, que al poner más el número de gigas y G, se nos asignaría esa cantidad de gigas de espacio en el disco. Por ejemplo, si ponemos más 5G, se nos asignarían 5 gigas de espacio en la partición. Bueno, y en la imagen podemos ver el comando que lista las particiones, que sería el fdiskl, que sería uno de los comandos utilizados para poder revisar las particiones. Y luego tenemos nano para poder editar el archivo de texto, que sería de lilo.conf, donde podemos acceder a la configuración del gestor de arranque, eh, donde nuestra principal de acciones fue configurarlo junto con asignando las particiones de disco que nosotros habíamos hecho anteriormente y cambiarle los labels para poder reconocer cada sistema operativo. Entonces, como podemos ver en la imagen, que está todo comentado, podemos ver que tenemos Windows, Linux y Linux Ubuntu, ¿no es cierto? En el other de Windows pusimos que le asignábamos el SDA1 con el label de Windows. Luego en Linux le asignábamos en root el SDA6 con el label de Linux. Y luego en el último de Linux, correspondería al sistema operativo de Ubuntu, en el root le pusimos SDA5 y el label Ubuntu. De esta manera se podría utilizar el gestor de tipo Lilo al momento de iniciar la Virtual Machine. Ahora vamos a pasar a las demostraciones de Windows XP y de Ubuntu que son solicitadas. Ya. Primero vamos a hacer el listado. Aquí podemos ver todas las particiones que nosotros hicimos, que sería SDA1, SDA2, 5, 6 y 7. Podemos ver dónde empieza en el espacio que está asignado en el disco y dónde termina. Y luego la siguiente partición inicia donde terminó la anterior y toma siguiente espacio dependiendo de la giga. Al lado podemos ver el size, que correspondería al espacio que estoy utilizando en el disco. Tenemos 5 gigas, 60 gigas, 40 gigas, 15 gigas y 5 gigas. SDA1 correspondería a la primera partición que hicimos, que son de 5 gigas. Luego hicimos una partición extendida de 60 gigas, donde podemos ver aquí el tipo extended, para luego poder asignar en las tres tipos, o sea, en las dos siguientes, otra partición que sería la extendida, ¿no es cierto? Que estaría tomando 40 gigas la que continúa, donde montamos el Ubuntu, luego 15 gigas y luego 5 gigas que dejamos de espacio para el Linux Swap, para poder hacer los intercambios, ¿no es cierto? Bueno, eso sería lo principal de este comando, lo que más nos interesaría ver. Luego tenemos el lilo.conf, donde podemos acceder al editor de texto para poder configurar este gestor de arranque, que fue el que llamó la imagen, ¿no es cierto? Entonces, bueno, aquí esto ya lo explicamos. Y nos salimos. Ahora vamos a hacer un reboot para poder mostrar el gestor de arranque.
y poder demostrar la instalación de Windows XP y Ubuntu. Así que esperaremos a que cargue. Bueno, aquí podemos ver el sistema Lilo para poder acceder. Tenemos Windows, Linux y Ubuntu. En este caso vamos a acceder primero a Windows. Seleccionamos Windows y le damos Enter. Bueno, aquí podemos ver cómo efectivamente accedió a Windows XP y tenemos toda la instalación correspondiente. Ahora vamos a pasar a ver el sistema de Ubuntu. Entonces lo reiniciamos. Y ahí ahora accederemos a Ubuntu. Bueno, aquí podemos ver cómo efectivamente se inició el sistema operativo de Ubuntu. Junto con, tenemos aquí su terminal y está todo operando. Así que esta sería la primera parte del taller y procederemos con la parte número 2 en el siguiente video. Muchas gracias por su atención y que estén bien.